analizado situaciones que estaban viviendo los colosenses y tuvo que hablarles el apóstol Pablo acerca de la preeminencia de Cristo, porque ellos no veían a Jesús como parte de la deidad que había sido encarnada. Entonces, hay en el apóstol Pablo, pues que el Señor ha colocado una carga en el apóstol Pablo. Él nos lo va a expresar en los primeros versículos que dicen del 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Ya está conectado, estamos conectados. Sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hay una cosa que uno nota ahí, y es que hay una lucha. Pero ¿cuál es la lucha de Pablo por ellos? Él dice que sostiene una lucha por ellos y los hermanos de la Odisea, y habla acerca de estos hermanos con un afecto muy grande, porque hay una intercesión de él por la vida de ellos. Hace un momento hablando de Nacho, pues que decía que Nacho, que había que, yo les decía, hay que orar mucho por Nacho, ayudar mucho, porque uno a veces dice, yo siento carga, pero la carga tiene que ir acompañada de cómo voy a, Señor, ¿cómo puedo ser un instrumento tuyo para que el mundo sea salvo? ¿Cómo puedo ser un instrumento tuyo para que sea salva mi familia? ¿Cómo puedo ser un instrumento para que sea salvo este municipio, mi barrio, y llegar a más personas, ¿cierto? Pablo tiene un dolor hacia ellos, y es una lucha que es más espiritual, no por luchas que tenga él consigo mismo, él con sus tentaciones, sino que aquí nos lo está demostrando, y dice que él quiere que el corazón de los hermanos de Colosa sean consolados, que ellos puedan estar unidos en amor, para que entiendan todas esas riquezas que Dios ha dado. Yo creo que eso nos pasa en muchas ocasiones a los líderes de la iglesia, ministros del Señor, al mirar la congregación y uno dice, Dios mío, yo sostengo una lucha, intercesión, oración, pedirle mucho al Señor por la situación que uno ve de los hermanos, en el caso de la iglesia de Sabaneta, en el caso de hermanos en esa parte, porque uno a veces dice, Dios mío, ¿cómo hago? No está en mí, pero puedo ser un instrumento tuyo para hacerles conocer las riquezas que están en tu palabra a aquellos que no han llegado a la claridad de ella. Entonces Pablo les decía que él ora para que llegue a ellos el entendimiento claro, total, pleno, para que ellos conozcan el misterio de Dios Padre, está hablando de la deidad, y de Cristo, porque dice que ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es duro. Anoche anoche no tuve mucho tiempo de dormir, porque tenía como una indigestión o algo así, pero a veces esas indigestiones las coloca también el Señor, ¿cierto? Entonces yo me movía en el camino, que me voy a caer en la cama, voy a levantar un rato, orar, después voy a estudiar, y bueno, pero anoche tuve tiempo de sentarme a repasar las notas de esto que estoy hablando, y realmente es una carga que el Señor ha de colocar en nuestras vidas, de cómo la iglesia, qué hacer, cómo Dios podría mover el corazón del pueblo para entender todas estas riquezas que hay en su palabra, y que nosotros pudiésemos vivir mejor, que la iglesia puede vivir mejor y tener momentos de regocijo. Él habla del consuelo de los corazones de los hermanos que están allá, porque él entendía que en los hermanos de Colosa había un desconsuelo, en los hermanos había un desánimo, y eso es algo que permite que hermanos en la fe caigan presos de las artimañas del adversario. Creo que uno de los mensajes más importantes que la iglesia necesita entender es el mensaje de consolación.
estamos viviendo unos tiempos donde la gente anda buscando paz. La gente anda buscando que Dios hable. Pero note que la gente le dice al Señor, háblame, pero la gente dice, háblame a través de un burro, aunque sea. Háblame a través de algo. Y la gente anda buscando, entonces se han levantado muchos que hablan en nombre de Dios, hijo mío, hijo mío. Entonces la gente dice, es que ahí me va a hablar, es que allá hay un señor que de vez en cuando toma alcohol, se pega unas emborrachaditas, pero él es profeta. Voy a buscar a ese hombre para que me adivine, me oriente y me guíe. Y la gente siempre, cuando no conocíamos del Señor, buscamos brujidos. ¿Cierto que sí? El señor ese que entraba a la casa era un pajarraco encima y una Biblia abajo, y ese era que en el nombre del Señor nos hablaba. Pues nosotros andamos como en un desespero y no nos damos cuenta de las riquezas que están en el mismo Dios, en su palabra, y de que en la palabra encontramos consolación. La preocupación de muchos ministros es que estamos en los altares, el Señor, que la gente entienda las riquezas para ser consolados. Por ejemplo, ahí en Colosenses el término consolado es muy lindo porque se utiliza una palabra que es dada aún al Espíritu Santo, que es paraclein, que significa, o paraclet, de donde viene el término paracleto, en donde habla acerca del consuelo. Cuando una persona era juzgada, había a alguien que le consolaba, la guiaba, y el Espíritu Santo pasa a ser el consolador. La palabra ha de consolarnos. La palabra de guiarnos, es más, esa misma palabra, paraclein, también puede significar exhortar. Pero hay una idea, que es en un momento difícil, algo que lo mueve a uno para crear confianza, para crear paz. En algunos momentos hay personas que pueden estar pasando un momento de crisis y estar en un momento de tanta aflicción que se salen de sus casillas. Algunos terapeutas han logrado orientarlos de la manera que no es la más cierta. La persona está desesperada, entonces un terapista al verlo que no, está impresionado, entonces un terapista llega y ¡pah! Pero la persona aterrizó, ¡ya! ¡Cálmese! Y la persona aterriza. Eso no es usual, tiene que ser alguien muy hábil en esa área, y la persona entendió. Entonces, cuando hablamos de paraclet, también hablamos de esa parte. Dios puede utilizar un evento de la vida nuestra para llegar al Señor. Veíamos, alguien nos contaba en esta semana de cómo Dios utilizó una situación terrible en la vida de alguien, y esa situación terrible lo trajo a los pies del Señor. Dios puede utilizar situaciones que le mueven el piso a uno y ¡ay! ¿Qué pasó? Para poder consolar, para que la persona salga de ese círculo de desespero y hacerlo. La palabra va a llegar en el momento preciso a nosotros para consolarnos, para guiarnos, para que nosotros seamos aptos en ese momento de recibir la palabra. No todo el mundo está apto para recibir la palabra. Todo el mundo por la noche sale, estamos celebrando según el mundo el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Yo no entiendo qué tiene que ver el nacimiento de Cristo con los peces en el río que beben y beben y beben y la gente en los parques bebe. Yo no entiendo qué tiene que ver los agarillos del Valle del Mí. No entiendo. Por ahí estos días salió un pastor disfrazado de Papá Noel regalando regalos. Papá Noel, un Papá Noel. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con un viejo? Ellos eran duendes, eso tiene toda una connotación de allá de, ¿cómo se llama eso? De los Noruega y todo eso. Tiene una connotación que no es bíblica. Pero entonces la gente en eso, pero salga usted a un parque hoy y predique que Jesús vino a salvar. Y la gente dice, oigan a este está loco, venga, traigan zagarillos, traigan los renos. Yo no conozco renos en Jerusalén, en Israel, ni pinos en Israel. Eso es por allá, en esas tierras frías. Menos nieve. Y nieve, no hay nieve por allá que ni niebla.
El infierno es mucho más diferente a eso. Es locuras. Pero entonces la gente no está apta en ese sentido, que la gente está buscando lo de ellos. Es la necesidad. Usted y yo éramos iguales. Pero alguien intercedió y oró. Y esa intercesión, que es lo que espero que logramos entenderlo en esta hora, es lo que hace que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Hoy el dolor que hay en el corazón de la palabra aquí en Colosenses es por un grupo de hermanos, por personas que estaban ahí, pero no habían alcanzado a entender la consolación en Dios. Espero que ya en esta tarde la palabra de esta mañana haya penetrado y entendamos hoy esa necesidad de ser consolados en Dios. Es más, él utiliza un término que cuando uno empieza a analizar estas palabras en el apóstol dice, Dios mío, ¿cuál es la situación de la iglesia de Colosas? Porque él habla de ser consolados, él habla de que ellos estén unidos en amor. Hay una preocupación, no hay unidad en ellos, no hay una cohesión en lo que ellos profesan, unido al mensaje de la palabra. Dios es amor. Si no hay consolación es porque no hay paz en Dios. Si no hay consolación, a pesar de que ellos vengan a la iglesia, ellos sean una iglesia que está ubicada en el lugar, están pasando momentos difíciles. Entonces él habla y dice, yo tengo que interceder por ustedes, para que ustedes alcancen toda la riqueza del pleno entendimiento, para que en ustedes se acuerda que él venía hablando de ese misterio que había sido oculto desde el Antiguo Testamento, que es cómo Dios formaría un pueblo, una iglesia que somos nosotros mismos. Ellos deben de entender las Sagradas Escrituras. Yo creo que una de las dificultades más grandes que hoy tenemos es hacer que la gente entienda el Evangelio. Todo el mundo sabe de Dios, ¿o no? Países como el nuestro se celebra que el 24 de diciembre nació Jesús. Pues al menos él celebra que el 24 de diciembre Jesús no nació en diciembre. Según todo el calendario judío y las fechas de los sacerdotes y todo más o menos pudo haber sido entre septiembre y octubre. Bueno, no interesa, si la gente lo quisiera hacer, pero que lo hiciera. Que verdaderamente abrieran el corazón al Señor. Qué bueno, lo más importante es que el Señor esté en nuestros corazones. Bien, lo demás, pero no es como el mundo lo hace, porque no lo entiende. El mundo no ha entendido el Evangelio, porque lo viven de una manera diferente. Entonces él habla, o la palabra del Evangelio, aquí lo está hablando Colosenses, de la necesidad de que ellos estuvieran firmes en el asunto que el Señor tiene aquí en común, que es el amor. Pero esto lo puede hacer Dios y puede hacer que se crezca, como dice el texto, en la verdad de Dios. Es imposible yo amar sin Dios. Dios es amor. ¿Cuántos amamos a Dios? Esta semana nos enlutó a todos. Miren esto. Nos enlutó a todos la situación de esta hermosura de niña, de Sophie. Ahorita yo no sé quién fue el que me dijo, ay, miro la niña de la tuya. Y ahí mismo se me venía a salir, porque hasta se parece de ciertos rasgos. Ay, y decía, Dios mío, ¿cómo? Y la gente decía, por ahí salió algo en las redes sociales, que es que, hey, alguien tiene un amigo en Bellavista, en las cárceles, dígales que le den la bienvenida bien linda, que a los presos, que los reciban, vea la foto para que si no se les olvide si llega por allá. Y yo escuchaba eso, y yo decía, Dios mío, ese pobre hombre es otra pobre víctima. Y miraba algo de la vida de él, adicto, les pegaba a ella, o sea, otra víctima del pecado, otro esclavo del mal. No sé, no he visto en artículos, pero a lo mejor vino de un hogar igual, al menos de ser ultrajado, y por lo regular llega así. Es una pobre víctima ese pobre hombre. No ha entendido
No ha entendido. Y cuando yo miraba eso, yo decía, Dios mío, el mundo no entiende que ese pobre hombre necesita ser restaurado, que necesita, y más de un cristiano, ojalá y lo mate, ojalá y acaben con esa peste. Pues esa peste la tiene usted y la tengo yo, el pecado. Es el pecado. Entonces, en la oración que tenemos que hacer es, Dios mío, ¿cómo hacer que la verdad de Dios nos inunde? Porque eso pasa con el Señor allá, pero ¿cuál hermanita ayer le pegó el esposo y ese hermano en la fe? Y puede que me esté mirando a través de la, espero que no aquí en la iglesia. ¿A cuántas trompadas se dieron anoche usted y su esposo? Yo estoy hablando más de ese otro señor. No ha entendido, no ha descansado en Dios, no ha tenido paz en Dios. Tú estás en una situación similar, que se le fue la mano y la mató. No es así, hay muchas cosas, pero nosotros somos tan humanos como otros, ¿no? Entonces, al ver la necesidad de ellos, Pablo ora y dice, Dios mío, que este pueblo entienda. Y en esta mañana la palabra también está, hombre, que entendamos. Que la palabra nos inunde, que el amor de Dios nos inunde. Porque la unidad se ha de dar cuando Dios se revela en ese amor. Y entonces es cuando la palabra nos da el entendimiento, el crecimiento, el conocimiento que viene junto con la verdad de Él, que la da la palabra de Dios. Pablo por allá decía que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento a través de la palabra del Señor. Entonces aquí estamos hablando de esa unidad en amor, que es cuando nosotros nos unimos a Jesús, cuando hay una transformación en nosotros y Dios puede obrar. He tenido la experiencia durante todos estos meses con algunos hermanos de la iglesia de trabajar con la gente de la calle, y una cosa es ver los locos estos en la calle, ¿cierto? Estos días uno me decía, hermano, no diga que yo soy un loquito, porque yo lo abrazaba y le decía mi loquito, y me decía, no me digas loco, no me digas loco. Y yo todos de sabios, poetas y locos tenemos un poco, ¿cierto? Y él me decía, no me digas loquito. Y yo, no, muy loquito, no querés, pero aquí estoy con vos, hasta el final. Y mirando cada uno de estos muchachos que hemos escuchado, algunos de los hermanos que estamos en los panchos y todos aquí escuchándolos, nos hemos podido identificar con ellos, y antes hasta los despreciábamos. Me llamó la atención que una de las hermanas que están involucradas hace unos días hizo una comida especial y llevó pero una comelona, una comida de esas, se la llevó para el parque a uno de estos locos, de estos muchachos, de estos necesitados. Y él me decía, pastor, ¿y por qué no me trajo a mí? Y ese día yo le dije a Dios, Dios mío, dame una señal de que tú me amas y dame una comida diferente. Y entonces yo le dije, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? No, que esa señora le dio la locura, que le dio una locura. Y yo, no le dio una locura, la invadió el amor y la revelación de Dios. Y lo que Dios le quiso decir a ustedes, vea que yo sí existo. Vea mi amor, ella no estaba loca ese día, ni cogió la prima ni nada. Eso fue que Dios tocó su corazón porque te estaba respondiendo tu necesidad. Es cuando nosotros miramos toda esta parte y escuchamos al apóstol Pablo en esa necesidad, porque es que, hermano, cuando uno mira Colosenses desde todo el contexto, hermano, esta carta, uno dice, Dios mío, Pablo sintió una gran carga por ellos, y él veía las riquezas de Dios y decía, ¿cómo desprecian? ¿Cómo no se dan cuenta de las riquezas? Dios habla de ese pleno conocimiento o entendimiento. A muchos nos hace falta el pleno entendimiento de Dios. Porque cuando entendemos el carácter de Dios, nos damos cuenta que Dios es más bueno de lo que pensamos. Yo les soy honesto, a veces cuando estoy orando digo, Dios mío, yo soy muy malo. Y ustedes me miran a mí y dicen, no, pastor, si eso lo dice usted. Pero cuando uno se mira por la palabra, bueno, no hay sino uno Dios, como el Señor Jesús contestó. Pero ese pleno entendimiento de que es por la gracia de Dios, es la gracia. Si los hermanos de Colosas estuvieran así, no tendrían esa dualidad de pensamiento en cuanto a la deidad de Cristo y no estarían pasando por unos momentos tan difíciles en sus vidas personales.
Entonces Él les dice, qué bueno que ustedes conocieran el misterio de Dios. Está hablando Pablo de la persona de Dios. Los judíos, ya hemos hablado, en Romanos hablamos esta semana de que ellos no lograban captar la revelación del Antiguo Testamento a través de la ley. No la lograron captar. Pero qué bonito es que Dios nos haga entenderlo a Él, amarlo a Él, nos haga entender ese amor tan grande. A veces no lo comprendemos, pero lo podemos entender. Que Dios, a pesar de lo que somos, es especial. Que Dios, a pesar de lo que somos, tiene un amor por nosotros que ni nos lo explicamos, pero hay algo especial. Ahí en Colosenses uno va a mirar desde el capítulo 1, versículo 23 hasta el 2:3, que se presentan 3 momentos donde se habla de misterio. Por ejemplo, el que ya habíamos visto, capítulo 1, versículo 24 al 26, que la iglesia como cuerpo de Cristo estaba escondido en el Antiguo Testamento, viene a ser el cuerpo, viene a ser ese misterio revelado. La otra, que Cristo es la esperanza de la gloria individual de cada uno de nosotros como creyentes, y es ese misterio que a veces nosotros ignoramos, que es la presencia permanente de Cristo en nosotros como creyentes, capítulo 9, versículo 27. Y la otra, esa revelación que es Jesús revelado, y de donde viene toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, que estamos ahí en ese texto, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Entonces, en Cristo podemos ver que están escondidos todos los secretos o los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí es importante ver esto. ¿Por qué? En ese entonces, estos hermanos tenían malas enseñanzas, y esas malas enseñanzas a veces son traídas a la iglesia. Perdónenme, pero la iglesia del Señor hoy más que nunca está sufriendo. En el mensaje anterior, que espero que lo escuchen desde sus casas, pues los que no estuvieron en el primer culto, hablábamos de los dones ministeriales y hablábamos, lo que hemos hablado en otras ocasiones del apostolado, lo quise enfocar desde otra parte, pero lo vimos, y fue muy duro. Y el hermano que me haya escuchado, el pastor César, se le fue la mano hoy, que esas profetas les dijo brujas, y uno que, ay no, se le fue la mano al pastor César hoy. Pero realmente hay una gran necesidad hoy en la iglesia del Señor de conocer por la palabra las verdaderas doctrinas que Él está enseñando. Por ejemplo, en esa época se levantaron falsos maestros que estaban hablando acerca de esos tesoros y de la sabiduría y del conocimiento que ellos podían dar. Yo lo veo de la misma manera hoy, porque hoy hay unos oráculos de Dios que están enseñando principios que no están en la Biblia, que están enseñando funciones raras, que están enseñando cómo atraer las bendiciones, cómo ellos mismos, a través de declarar o a través de ordenar o a través de manejar cosas externas, pueden mejorar la calidad de vida de una persona. No, la soberanía de Dios es una. Dios es el dueño de todo. Todos los tesoros de la sabiduría no están ahí en esas filosofías humanas. Uno escucha mucha filosofía humana en los altares. Yo no sé si a veces no se lee la Biblia, sino que se leen los libros de Ogmandino, de Ochopra hoy, de todos estos locos. Y la gente habla como en unas ideas. Y todas esas ideas que cogen por ahí algunos que les gusta predicar desde los altares, que se salen de la palabra de Dios, ahí están. Es el pensamiento positivo, todas esas cosas nuevas que hoy maneja el mundo. Y usted no ve que las filosofías son raras. Perdónenme, pero la filosofía es algo que ha estado en la humanidad. Hay ciencias que están hace 100 años. La psicología existe hace 100 años como ciencia. Es jovencita, nueva.
Y hay muchas ideas que son sueltas y muchas corrientes psicológicas que son sueltas. Y la gente anda como pegándose de algo. No nos damos cuenta que la palabra puede ser a través del Espíritu Santo y mirando contextualmente entendida por nosotros. Por ejemplo, Pablo, cuando hablaba de esa sabiduría que estaba escondida en Cristo, él está utilizando una palabra griega que es apokupos. Y esto fue algo tremendo porque él atacó lo que se estaba moviendo entre los hermanos en el momento, que eran los gnósticos. Y ellos creían que todo el conocimiento humano era necesario para que la gente se salvara. Entonces la forma de la gente ser salva es tener conocimiento humano. Y que el conocimiento de esa manera otorgaba salvación. Y el Señor nos está hablando a través de la palabra y nos dice, no es a través de esto, el conocimiento humano. Es a través del conocimiento de Cristo. La sabiduría de Dios a través de Cristo nos va a traer cosas especiales. No a través de libros, y en el caso de ellos que a veces manejaban libros secretos. No es a través de ese conocimiento que humanamente está ahí. Cuando está hablando de que Dios tenía esto escondido, no significa que lo tenía escondido porque Él quisiera, sino que la mente natural no percibe las cosas, como dice la Escritura, que son de Dios. Para poder entender las cosas del Señor, hay que tener una mente transformada a través de la palabra. En Jesús, todos los misterios de Dios alcanzan a ser develados, si se puede decir así, a cada uno de nosotros. ¿Qué es? Hay riquezas en Dios, hay riquezas en la palabra. Y esa riqueza de la palabra, hoy a nosotros nos compete entrar en ellas. Dejar que Dios a través de esa palabra nos transforme. Vean que el versículo 4, Pablo habla mucho acerca de esas palabras persuasivas. Porque es que la filosofía humana es muy linda. ¿Usted ha escuchado hablar a un filósofo? La filosofía es linda, pero no transforma a nadie. Pero la palabra es más hermosa. Amén, amén. Y transforma vidas, que tienen poder. Entonces el apóstol les está diciendo, por ejemplo, en el versículo 4 hasta el 7, que dice: y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraíguese, oigan esto, y edificaos en Él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí está hablando de cosas que son sencillas y al mismo tiempo profundas. Lo primero, no se deje engañar por palabras lisonjas. Es muy fácil escuchar palabras bonitas. Hay palabras muy hiperfláuticas. O sea, por allá, entonces usted escucha, ay, ¿qué dijo? No sé, pero tan bonito. Es normal escuchar palabras hiperfláuticas. Hay gente que les gusta que les hablen cosas que atraigan. No sé si usted se da cuenta, hoy en los altares ya no se predica ni de Cristo. Se habla de ser un gran campeón. A los pelados de hoy en día, ¿cuáles son los temas que manejan hoy líderes juveniles? Que uno los ve con unas pintas más raras. ¿Cómo ser un buen coaching? ¿Te gustaría ser un gran coaching? ¿O cómo ser un buen influencer? Me imaginé, el mejor. ¿Cómo le llamamos al grupo de jóvenes de la iglesia? Los influencers. Viene todos los locos de Sabaneta. Todos quieren ser. Y si los temas son de influencers, entonces Pablo y los influencers. ¿Cómo así?
Pablo, ese monstruo de hombre. Pablo, el gran influencer. ¿Cómo ganar el mejor dinero siendo el mejor youtuber? Más dinero a través de redes sociales. ¿Quién de los jóvenes de aquí no iría? ¿Quién iría? ¿Quién iría? Levanten la mano al que le gusta la idea. Yo iría. Y soy un viejo ya. Son cosas que están ahí. En el caso de los hermanos de Colosa, vivían las mismas influencias en su momento, en su forma, la estaban viviendo. Pero todas esas filosofías y todas las cosas le llenaban el corazón, no le llenaban el corazón. Igual que hoy, me llamaba la atención esta semana uno de los Billboard Grammys colombianos, contándole al mundo que estaba pasando por una gran depresión. ¿Ustedes saben quién es? Los muchachos saben quién es. ¿Sí o no? Ustedes sí saben, no digo. Pero como si ese muchacho tiene todas las mujeres que quiera en el mundo, canta con los mejores, ¿sí o no? Graba con los mejores, tiene los premios que quiera, el dinero que quiera, pero no tiene paz y se le está rayando. Está en tratamiento porque ese disco duro como que le van a rayar. Normal, es el mundo, es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no llena. El corazón lo llena el Señor. Nuestras vidas las llena Dios a través de su palabra. Y es lo que Él en su dolor veía. Era la necesidad que el apóstol veía, que Dios a través del apóstol mostraba. Gente con palabras persuasivas. Y esas palabras persuasivas llaman mucho la atención, hermano. Yo escucho muchos mensajes a través de redes. Yo digo, ¿pero qué está enseñando a ese pobre loco? Y esos muchachos influencers es cristiano, dice, no sé, ya hablan de palabras y pone a llorar la gente. Y yo, pero ese pobre barbado ni abrió la Biblia, ni carga Biblia, ni menciona, ni hace exégesis bíblica, no hace nada. Explica lo que se le viene a la cabeza de filosofías vanas. Y la gente se llena de tonterías, hermano. No entienden. No, y la palabra como es de linda y como lo decía la palabra es de sencilla, porque no necesitamos que sea difícil de entender. Entonces los hermanos estaban siendo persuadidos, los hermanos de Colosas, porque era una atracción. Entonces él dice que él oraba por ellos, que él pedía para que ellos no fueran engañados de esas palabras persuasivas. Estaban engañados. Y él vio el peligro latente que tenían los hermanos de Colosas. Es que es muy fácil soñar. Nos encantan los sueños, ¿o no? Mire cómo a veces se predica un mensaje falso. Usted lo ha visto, José, el gran soñador. De verdad José fue un soñador y eso lo llevó a la ruina. Él quería, él ambicionaba a su manera. Y cuando el Señor le dio la guía, porque José tuvo una guía de Dios, no entendía en ese momento, él era muy carnal. Entonces cuando Dios le empieza a mostrar que no fueron los sueños de José porque él quiso, sino que Dios colocó en él y ni los entendió. Y él empieza a decirlo a su familia. Los hermanos dicen, ven a este cree que nos le vamos a agachar nosotros y el sol y la ley. Entonces mi mamá y mi papá también se le van a arrodillar a este otro. Ah, este sí es un loco. Pero Dios tuvo que llevarlo a humillar y a entender en la cárcel y a entender en aquellos lugares, a tener una verdadera relación con Dios. Y cuando entendió la relación con Dios, entendió que esos sueños, que esas cosas no tenían que ver con la grandeza de él, sino como Dios se iba a engrandecer en las promesas que había dado al pueblo de Israel, que era a su papá y a sus hermanos y todo lo que iba a hacer esa obra de Dios en esta familia que se convierte en el pueblo de Israel. Pero como soñador fue un desastre. José fue el desastre más grande que hay como soñador,
Porque no fueron los sueños en sí de José, sino que fue cuando Dios se glorifica sobre José. Que es lo que no percibimos en lo que uno mira en esa revelación de Dios en la vida de José. Pero hoy se habla de cómo debe ser soñador. Hay que soñar y la gente anda soñando. Hermano, aterrice, bájese de esa nube. Deje de soñar tonterías, vaya a la palabra y camine de acuerdo a principios. La palabra de Dios no es jugando. La palabra de Dios no es con revelaciones raras y cojan con aquí y aquí voy a ungir a todos los que... No. Los principios de la palabra, cuando están en el corazón, cuando se arraigan, es cuando todos esos soñadores salen de nuestra vida y las bases son fundamentadas a través de la palabra. Entonces, ¿hay secretos escondidos? Sí. Note que aún desde el Antiguo Testamento algunos, en los Salmos lo escuchamos, yo te pregunto, Señor, y tú me contestarás. Pero es una pregunta que yo le hago a Él a través de su palabra. Hay muchas preguntas que nosotros podemos tener hoy. ¿Y en dónde están las respuestas? Son tesoros que están escondidos en la palabra. Lo único que yo necesitaría sería acercarme y dejar que a través del Espíritu Santo el Señor empiece a guiarme y a mostrarme que no son cosas raras, están ahí escritas en la palabra y que hombres de Dios las encontraron. Son los misterios para el mundo, pero están en la palabra. Principios del reino. Todo el mundo busca ser rico. ¿Sí o no? Y el principio de las riquezas, ¿cuál es? Que usted y yo somos mayordomos. Todo es de Dios. Y usted y yo somos administradores de las cosas de Dios. Cuando aprendemos a ser buenos administradores, somos prosperados por Dios. No hablo de manipulación, que vea, que de 10,000, que Dios el Señor haga, que venga, que los traiga para acá, que no. Es aprender mayordomía a través de la palabra. Pero es tremendo, porque ya está en la palabra. Ya está en la palabra el secreto de prosperar, de ser bendecido. Entonces, Pablo dice, en Él están los tesoros y las riquezas. Busque en Él los tesoros y las riquezas. Lo que pasa es que hoy en día la gente busca tesoros y riquezas en su ambición. Una de las cosas que más me ha dado dolor hoy en día es ver muchos jóvenes de la iglesia, de las iglesias. Porque muchos jóvenes de la iglesia, todos quieren ser millonarios. Y con esa doctrina barata de la prosperidad, sí, ¿qué más? Todos quieren ser empresarios. ¿No nota? Y en las redes sociales usted no ha notado que no trabaje para nadie, usted puede ser su propio jefe. Trabaje y gane dólares. Mire lo que me gané esta semana, el cheque de la semana. Y, uy, ¿cómo? $6,000 y apenas está empezando el negocio. Los pobres muchachos van por allá y a los 2 meses el pobre papá encartado viendo 3-4 millones de internet en redes sociales. Y el pobre no vendió nada. Ese es el mundo de hoy. Pero que sea el mundo de hoy de aquí para afuera. Pero el problema es que es de allá para acá. Es increíble que esas cosas entren a la iglesia. ¿Cuántos ministros se metieron a esas pirámides? Todavía, estoy hablando de todavía. Enredados en esas cosas, metieron platas de millones en pirámides. Y todavía la gente sigue cayendo en esas pirámides. Porque la gente anda en la ambición del mundo. La Biblia dice que hay que comer el pan y ese fruto es nuestro trabajo. Hay que trabajar. El que no trabaje, que no coma. Pero nos gusta más esa mentalidad de adquirir las cosas y trabajar, ¿cierto que sí? Vivimos en una sociedad rara. Vivimos en la sociedad de los enfermos. ¿Cuántos de aquí tienen alguna enfermedad? Levante la mano. Diabetes, presión. Levante la mano. Hay mucho mentiroso. Porque conozco la enfermedad de muchos de ustedes. Enfermedades que hay todos enfermos.
les medican mensualmente. ¿Pero por qué? Porque la comida que comemos no es la mejor comida. Ahorita llega el hermano y le dice a la hermana: mami, todavía está esa pizza ahí, caliéntela en el microondas. Imagínate, una cosa que hicieron hace 2 o 3 meses. Calentar un microondas, peor todavía. Que no es la mejor forma de preparar la comida. Así es. ¿O no? Nos gustan las cosas rápidas. Rapidito, rapidito. Queremos que nos atienda rapidito, no. Ahorita las hermanas que no hicieron el almuerzo ahora, ese hombre les va a dejar la cara hasta las 4 de la tarde. No, los que están hoy aquí las van a invitar a almorzar. Nos gustan las cosas así, sencillas, fáciles. No sea sino calentarlas. Nos gusta un evangelio barato, que sea fácil, que se adquiera la casa. Yo tengo a Dios, Dios es chévere, Dios es bueno, Dios es bacano, dicen algunos. Chévere. No hay que estudiar la Biblia, no hay que nada, la revelación está ya dada. No hay que buscar esas riquezas, no. Nos gusta un evangelio barato, no el evangelio de la Biblia. Entonces el apóstol dice: cuidado, la palabra nos dice, cuidado con las palabritas encantadoras. He tenido la oportunidad de estar en lugares donde hay serpientes, y eso es bravo. La serpiente, por ejemplo, la boa cuando se va volviendo vieja, la boa ya no es un animal que camina rápido. Ya cuando está vieja, ¿sabe qué hace? Se hace en un lugar estratégico por donde pasan los animales, y pasa un animal y le manda el vaho. El animal es encantado por el vaho de la boa y le va llegando a la boquita, él va llegando. Muchos hoy están siendo llevados a la boca de la boda. No nos gusta escudriñar. No nos gusta escudriñar. Miren, la mayoría de muchachos hoy en día, mal enseñados. Las tareas se las haces a Google. En las redes sociales. A Google. Google dice por ahí, decía una hermanita por ahí. No estudian. No tienen capacidad de razonar. Me imagino un muchacho de estudiando la Biblia. Ay, ¿cómo hacía este Pablo tan raro? Si vio lo que está diciendo, que es las riquezas de la gloria aquí. Y no saldrá el chingado que dice: no, es que las riquezas de la gloria, eso me viene por revelación. Es que Dios me acaba de revelar y ya yo les puedo decir cómo es el cielo. En el cielo hay 7 páginas. Así pasa, por ahí en las redes sociales, es que los 7 jóvenes que vieron yo no sé qué del infierno, y contradice todo lo que la Biblia habla del infierno. Y los 7 muchachos, ¿y quién dijo eso? Hay una revelación, eso lo dijo un muchacho que fue al infierno. Al infierno. Pero la Biblia dice que hay uno que fue y volvió, y que fue el Señor Jesucristo, y él dice todo lo contrario, y él es Dios. Ah, pero ese muchacho dice lo contrario. ¿Y usted le cree más a ese muchacho que a Dios? Claro, yo le paso el CD, el video. Y la palabra, no, ¿cuál palabra? No, con mi esposa estuvimos en un lugar donde el oráculo de Dios era nuestro pastor, pues un pastor ahí. Y entonces la gente decía: ay, no, ¿cómo así? ¿Quién dijo eso? Ah, eso lo dice la Biblia. Ay, ve, hay que analizarlo, eso hay que analizarlo. Y salía por ahí: ¿quién dijo eso? El siervo. Palabra de Dios. Y casi que el que estaba atrás decía: te alabamos, Señor. No estábamos viendo la palabra. Versos 5 al 7, que dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, está hablando el apóstol, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando por vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire que habla de todo eso que ellos crecen, los que están creciendo, es porque se han afirmado, porque han ido a la palabra, porque la palabra está haciendo la obra. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él,
arráiguese. Uno edifica, pero otro es el que sobreedifica, ¿cierto? Entonces, ahí sigan creciendo. El fundamento ya está dado. Y la palabra enseña que el fundamento es ¿quién? Sobre ese fundamento te sobreedifiquemos. Y dice, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mano, qué importante que nosotros nos arraiguemos, pero de principios de la palabra, de principios que nos den crecimiento, de principios que hagan que la palabra del Señor hacia nosotros sea de bendición, que la palabra del Señor haya cabida en nosotros. Entonces dice, así como lo han recibido del Señor, anden en él. Es que es muy fácil, aparentemente. Hay personas en la vida que son inútiles. Yo le doy gracias al Señor por la esposa que me ha dado. Conozco hombres inútiles. Inútiles es que no saben hacer un café, que no saben planchar tender la cama, que no saben hacer una sopa, que no saben planchar la ropa o arreglar la ropa. Bueno, y le doy gracias también a mi mamá, a Dios por mi mamá, porque mi mamá nunca nos alcahueteó. Pero mamá, aprenda, y mi mamá llegaba con un bombillo, llegaba y venga cómo se cose, se surce. Venga, yo le enseño cómo hacer plancha. Y a los 12 años dejé de ser un inútil. Bueno, nunca lo fui. Porque a los 12 años yo ya planchaba la ropa, arreglaba la ropa, lavaba la ropa, organizaba mis cosas. Y si la cama la dejaba extendida, se quedaba extendida una semana. Bueno, una semana no, porque el juguete sobraba, pero si me tocaba, me la dejaban 1 o 2 días hasta que aprendiera. Gracias por mi mamá que me ayudó. Y después le dije, no, estoy cansado con usted, no voy a casar, me voy a separar de usted porque ya no quiero más mamá. Y me casé con la maestra. Entonces sigue la reeducación. Pero qué bendición. ¿Por qué? Porque gracias a mi esposa yo no soy un inútil. Es verdad. Hasta mis hijos aprenden. El hijo menor mío sabía hacer como 20 recetas. Él no hace sino huevo con arepa, pero hace 20 recetas de huevo. Lo aprendió en la casa, o aprendí a cocinar, o lo aprendí a cocinar. Entonces eso es bueno. Pero hoy en día hay muchos inútiles en el cuerpo del Señor. 2 años en el Señor, 5 años en los caminos del Señor y no saben abrir la Biblia. Bueno, los pasan a dirigir una oración y no dirigen 20 minutos, ya los 20 minutos son pastor ya. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio, mijito, mijita? 10 años. 10 años no es capaz de dirigir una oración tiene que dirigir una oración de 2 horas. ¿O no? Yo recuerdo cuando yo comencé a servirle al Señor en el centro de meditación, porque era una iglesia que era iglesia y centro de meditación. El pastor era mi papá. Y él llegaba y decía, súbase, ¿qué quiere servirle? ¿Quiénes están sirviendo? ¿Quiénes son los novatos, los nuevos? Fulano, páselo al frente. ¿Y sabe qué teníamos que hacer? 1 hora antes del culto, a las 5:30 comenzaba la cadena de oración, la oración. Y a los 10 minutos decía, ese baboso de allá que no tiene nada, está muerto. Y a los 10 minutos, ¿qué dijo el pastor? Y después nos tableaban desde el altar. Era el estilo de él. Pero, qué bendición. Y cuando uno subía al altar, se subía al altar, a lo que se subía. Y fue una bendición. No me dio más. Y los espíritus de nosotros temblaban. El diablo temblaba. Había una iglesia poderosa. El que llevaba 3 meses o 4 ya se podía parar al altar a dirigir una hora de oración poderosa. ¿Qué diferencia los cristianos de hoy en día? Amén.
ni han bendecido. Nos está pegando duro la palabra de esta mañana, ¿cierto? Esta tarde ya. Pega duro. Pero necesitamos, hermanos, caminar. Entonces, edifiquemos. Ya el Señor ha empezado a edificar en nosotros por su palabra. Sobreedifiquemos. No nos quedemos ahí, no nos quedemos mediocres. Crezcamos en el Señor porque quiere bendecir nuestras vidas. Que seamos sobreedificados, hermanos. No me voy a adelantar más, se nos fue el tiempo. Pero quiero que, porque él va a hablar acerca de la falsa filosofía desde el versículo 8 en adelante y hasta del legalismo que se veía entre los hermanos de Colosas. Porque yo le digo una cosa, entre nosotros hay gente débil. ¿Cuántos hemos venido de otros lugares donde no estudiábamos la palabra? Es que, hermano, hay gente que ni carga la palabra. Póngase a ver, hermanos viejos ahí, mírenlos ahí. ¿Cuántos de los viejos tienen que las Biblias que les entregamos aquí a los nuevos convertidos? Si al lado suyo hay uno de esos, dígale, a usted no me da pena. Dígale. Y no les da pena. Y mamá, yo no la voy a decir. No, yo la tengo en el celular. No es lo mismo un libro. Los que leemos libros sabemos que los libros son los libros. Uno los puede rayar, marcar, crecer. Un libro es un libro, hermano. Es especial. Sí, usted la puede tener. Yo la tengo también en mi celular. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque uno crece. Porque el cerebro tiene una forma en que actuar. Hay algunos estudios hechos por algunos, en Harvard se han hecho algunos estudios donde el que tiene un libro tiene más valor. Por eso la gente de plata tiene bibliotecas y los tontos las tienen, bueno, los tontos y los que no pueden tenerlas. Pero la gente inteligente tiene sus bibliotecas. Porque hay una gran diferencia entre tenerlas online que tenerlas así. Y una Biblia es fácil tenerla. ¿Qué Biblia de hasta 10.000 pesos? Hasta de 10.000 las conseguimos ahí. Que Dios nos dé profundidad en su palabra. Yo no sé si en usted está el mismo sentimiento que tengo esta mañana de dolor, pero dolor por nosotros mismos, no por otros. No miremos a otros. ¿Será que en esta mañana podemos decirle al Señor, Dios mío, esta tarde ya? Ayúdanos, Dios, a amarte, a amar tu ley, a amar tu palabra. Ay, Señor, hoy debe ser un día de exhortación, pero qué bueno cuando tú nos exhortas. ¿Qué tal si tú no nos orientaras, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Pero gracias porque con amor eterno nos has amado. Ahora colocar el ejemplo de mi madre. Gracias por las penas de mi madre, Señor. Porque hoy soy lo que soy. Gracias a la prudencia de ella y no a su negligencia. Tal vez sería mejor, Señor, si le hubiera hecho más caso. Pero ahí está tu palabra, Jesús. Ayúdanos a todos, Señor, en esta mañana a ser dispuestos para ti, a morir a nosotros mismos y a vivir para ti. Oh, muchas gracias, Dios. Aquí coloco este cuerpo, Señor, de hermanos que están dispuestos delante de ti. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre, de nuestro honor y gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, le damos gracias al Señor. Recordemos, martes 6:30, jueves a las 10 el culto y después del culto el compartir. Usted llega y trae, las hermanas van a tener las mesas dispuestas para que usted coloque ahí el compartir que vamos a traer todos. Bien, culto a las 10 y a las 12 compartir. Y el próximo domingo, Instituto Bíblico A las 8. y culto A las 10. a las 10. ¿Estamos? Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos.